Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Asumo que a esta altura ya conocerán mi nombre, para bien o para mal. De todos modos, soy Carlos Magallanes y hoy vamos a comenzar la unidad señalización celular, respuestas y adaptaciones endocrinas al ejercicio, o sea, sistema endocrino y ejercicio físico. Esta es la unidad 5. Dado que nos está quedando poco tiempo para finalizar el curso, vamos a hacer más breve de lo que venimos haciendo en los videos, en la cantidad de tiempo grabados en los videos. Entonces, esto es lo que vamos a abordar en los videos. Seguramente, no sé, voy a ir mirando el tiempo y cortando los videos para que no se hagan muy largos. Pienso que vamos a grabar de repente unos 4 videos. Bueno, entonces vamos a comenzar con conceptos básicos, o sea, presentar, definir lo que es la neuroendocrinología, luego principios de acción hormonal, glándulas y tejidos endocrinos, hormonas y sus funciones, luego respuesta hormonal al ejercicio y adaptación hormonal al entrenamiento. Como verán, son muchos temas y van a ser simplemente titulares en cada uno de ellos. Entonces, bueno, empezando para definir lo que es la neuroendocrinología, es bueno, la rama de la fisiología que estudia los sistemas de control y regulación de las funciones del organismo en el mantenimiento de la homeostasis, o sea, o el equilibrio interno. O sea, así podemos conceptualizar a lo que es la neuroendocrinología. Entonces, siguiendo con los conceptos básicos, recordar que hay dos tipos de glándulas, lo que son las glándulas exócrinas, que a través de conductos secretan fluidos en cavidades corporales, órganos o piel. Por ejemplo, glándulas salivares, glándulas sudoríparas, glándulas que hacen secreciones, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, en el estómago, en el intestino. Entonces ahí están las glándulas exócrinas y otras más, por supuesto. Las glándulas endocrinas, es lo que el tema endocrino es lo que nos ocupa en esta ocasión y es la que vamos a hablar un poquito más. No tienen conducto, a diferencia de las exócrinas, y secretan hormonas en el espacio intersticial, o sea, de las células, o sea, células que producen y hacen secreciones en el espacio intersticial y luego del espacio intersticial pasan a la sangre y son transportadas en la sangre. Esas son las hormonas endócrinas. Y ahí, como lo vamos a mencionar más adelante de vuelta, las hormonas afectan apenas a células objetivo, no afectan a cualquier célula. Tiene que tener receptores específicos para la hormona, si no, las células no son afectadas. Y otra cosa importante a resaltar que existen varios órganos que tienen tejido endocrino, pero no son glándulas endocrinas exclusivamente. O sea, cuando hablamos de glándulas endocrinas, por ejemplo, pensamos en la pituitaria o hipófisis, la tiroides, etc. Pero hay varios órganos que tienen función hormonal, desde los riñones, el hígado, el propio corazón, tiene secreciones hormonales, el tejido adiposo, el tejido muscular, o sea, varios órganos y tejidos que tienen funciones endocrinas porque secretan hormonas, pero no son consideradas glándulas endocrinas. Y bueno, el sistema endocrino, o sea, las hormonas regulan prácticamente o afectan o regulan todas las funciones del organismo, el metabolismo, por ejemplo, hormona tiroidea, el balance hídrico, vamos a mencionar después, pero por ejemplo, la hormona antidiurética, el factor natriurético atrial, la aldosterona, son hormonas que intervienen en las dichas hormonas del agua, la reproducción, bueno, las hormonas sexuales, crecimiento y desarrollo, ejemplo, hormona de crecimiento, funciones inmunológicas, cortisol, etc. O sea, intervienen en prácticamente todas las funciones del organismo. Y quizás decir también que, bueno, las hormonas y cada hormona poseen diversas funciones, no es solamente una, sino que diversas funciones
metabolismo, balance hídrico, reproducción, etc. Hay varias hormonas que participan en varias de esas funciones. Requieren, ya lo había mencionado, creo, una célula blanco específica con receptores específicos para que la hormona tenga una función. Son muy precisamente reguladas, o sea, tienen efectos también muy potentes, mismo estando en muy pequeñas concentraciones. Y quizás también decir que hay hormonas que afectan directamente, o sea, la hormona afecta órganos o tejidos en forma directa y produce una determinada acción. En cambio, hay otras hormonas que afectan otras glándulas. Entonces, una hormona afecta a otra glándula y hace que esta hormona secrete o inhiba la secreción de una otra hormona. Entonces, hay algunas que tienen, digamos, un efecto más directo. La hormona afecta un tejido y produce una función, y otras un efecto indirecto, que una hormona afecta una glándula que secrete o inhiba la secreción de una otra hormona. En cuanto a la clasificación, las hormonas se pueden clasificar de diferente manera. Una de ellas es según su composición química. Hay hormonas derivadas de aminoácidos, por ejemplo, derivadas de la tirosina, es un aminoácido. En este caso, derivadas de la tirosina son las catecolaminas, o sea, adrenalina, noradrenalina, dopamina, son derivados del aminoácido tirosina. Y las hormonas tiroideas también son derivadas de la tirosina. Hay otras, por ejemplo, derivadas del triptofano, como la melatonina. Entonces hay diversas hormonas derivadas de aminoácidos, otras derivadas de péptidos y proteínas, o sea, péptidos menores, oligopéptidos. Por ejemplo, ahí sería la antidiurética. Y de polipéptidos o ya proteínas más grandes, como un montón de hormonas, o sea, la insulina, la hormona de crecimiento, oxitocina, etc. Y también hormonas esteroides, o sea, el esteroide son compuestos orgánicos que comparten una estructura básica común de 4 anillos, etc. Estas hormonas esteroides son lipídicas y todas ellas son derivadas del colesterol. Y dentro de las hormonas esteroides están las mineralocorticoides, hay por ejemplo la aldosterona, están los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, y hormonas sexuales, como la testosterona, los estrógenos, la progesterona, etc. Entonces, esta es una manera de clasificar a las hormonas según su composición química. Otra manera que está vinculada a la anterior es según su solubilidad, o sea, vinculado también a la composición química, son liposolubles, solubles en grasas, e hidrosolubles, solubles en plasma. Entonces acá tiene varias implicaciones, luego vamos a mencionar, pero por ejemplo, las liposolubles no pueden difundir, o sea, no pueden viajar o ser transportadas libres en el plasma, sino que tienen que ir unidos a proteínas, las liposolubles. En cambio, las hidrosolubles pueden viajar en forma libre en la sangre. Y tiene otras implicaciones que después alguna de ellas vamos a mencionar. Entonces, también se pueden clasificar según su solubilidad y en función de su lugar de acción. Hay hormonas circulantes, que son las hormonas endocrinas, las que más vamos a hablar ahora, y también hay algunas hormonas locales, que su acción es más local, no es que sean transportadas a través de la sangre y afectan un órgano o otra glándula en otro lugar, sino que más una acción local. En cuanto a esto, es mencionar o aclarar que la acción endocrina, está ahí, a ver si tengo el puntero, sí. Una célula, una determinada célula, secreta una hormona, esa hormona pasa, o sea, secreta la célula una hormona en el espacio intersticial, de ahí difunde al plasma, esa hormona viaja en la sangre y eventualmente afecta células distantes, células que tengan el receptor específico para esa hormona. Entonces, esta sería la acción endocrina. Luego sería la acción paracrina, ya local,
es que una determinada célula secreta una hormona y esa hormona va a afectar una otra célula en la vecindad. Este es el caso, por ejemplo, de varios neurotransmisores que funcionan así. Por ejemplo, la acetilcolina en la placa motora, o sea, el nervio secreta acetilcolina que va a tener un efecto en el músculo. Entonces, esta será una acción parácrina. Bueno, y hay un montón de otras hormonas que tienen esta acción. Y luego sería la acción autócrina, que una célula secreta una hormona que afecta a la misma célula. Hay distintos ejemplos, en el sistema inmune hay varios ejemplos. Puede suceder que, o es frecuente que una célula secrete una hormona y esa misma hormona se une a un receptor en la propia célula y haga como un feedback negativo que la célula deje de producir y secretar esa misma hormona, como un efecto de regulación negativa. Cuando ya hay mucho, bueno, inhibe, no secreto más. Esto, por ejemplo, en el caso del cáncer, se da en células de cáncer que tienen un feedback positivo. Y eso, bueno, es un problema, ¿no? Entonces, la célula secreta ciertas sustancias, pueden o no ser hormonas, que hacen que la célula siga produciendo y secretando cada vez más. Entonces, normalmente los feedback, o sea, quizás decir, la gran mayoría, como luego vamos a mencionar un par de ejemplos, de hormonas o del sistema endocrino, se regula por un feedback negativo, que la determinada cantidad de hormona, cuando ya hay mucho, hace que las glándulas que la secretan o los tejidos que lo secretan empiecen a disminuir la secreción. Entonces es un feedback negativo. La gran mayoría de feedback positivos tienen un efecto en general no saludable, como este caso del cáncer. Empiezan a aumentar un factor que aumenta el crecimiento y sigue aumentando, o sea, los feedbacks positivos en general no son saludables. Hay algunos casos, algunas excepciones, como por ejemplo en el momento del parto, cuando el niño va a salir, determinadas hormonas que aumentan la fuerza de contracción y la fuerza de contracción hace, por ejemplo, que el niño empiece, o sea, la cabeza del niño empieza a avanzar porque empieza a salir y esa presión que hace la propia cabeza del niño en la musculatura del periné activa aún más la secreción de determinadas hormonas que aumenta la fuerza de contracción y bueno, se da un ciclo positivo que termina con el nacimiento del bebé, ¿no? Entonces, hay algunos casos de feedback positivos que son fisiológicos en algún sentido, son esperables, ¿no? Pero la gran mayoría de feedback positivos no son saludables, digamos. Bueno, eso es para distinguir lo que era la acción endocrina de la acción paracrina de la acción autócrina. Como mecanismo general de acción hormonal, recordar, creo que bueno, ya más o menos lo fuimos diciendo, que la hormona se une a un receptor en la superficie de una célula o dentro de la célula objetivo. O sea, ahí hay una diferencia entre las hormonas hidrosolubles. Recordemos que las capas de la célula son de bicamada lipídica y las hormonas hidrosolubles no pueden penetrar, no pueden pasar. Entonces las hidrosolubles se unen a receptores en la pared de la célula. En cambio, las liposolubles consiguen atravesar la membrana y tienen su acción, digamos, dentro de la célula. Ahora vamos a mencionar un par de ejemplos. Y la célula puede responder de distintas maneras. Podemos resumirlas en estas tres. Por ejemplo, aumentando o inhibiendo la síntesis de alguna proteína. O sea, en este caso, modifican la actividad del ADN en el núcleo para incidir o detener la síntesis de una determinada proteína. Esa es una manera de actuar. Otra es cambiando la permeabilidad de la membrana, ahí alterando los mecanismos de transporte de la membrana. Y otra manera, o combinada, no es una u otra, alterando tasas de reacción. En este caso, por ejemplo, la activación de unas proteínas específicas presentes en las células
mediante los mecanismos de segundo mensajero, que también ahora mencionamos un ejemplo. Entonces, son distintas maneras de las cuales puede responder una célula a determinada hormona. Y recordar que cada célula objetivo puede responder a la hormona de manera diferente. O sea, no solamente, como ya habíamos dicho, para que una hormona tenga un efecto en determinado tejido u órgano, ese tejido u órgano tiene que tener un receptor para la hormona, sino también que distintos tejidos pueden tener distintos tipos de receptores. Y la hormona puede tener un efecto diferente según el tipo de receptor. Por ejemplo, según los receptores en el sistema, lo que es el beta-adrenérgico, hay receptores en el caso para catecolaminas, un tipo de receptor que en un determinado órgano, por ejemplo, hace vasoconstricción. Y cuando se une a otro órgano porque tiene otro tipo de receptor, en vez de vasoconstricción puede hacer vasodilatación. Entonces, no solamente tiene que haber en el tejido o en el órgano o en la célula un receptor para la hormona, sino también puede haber distintos tipos de receptores en distintas células u órganos. Entonces la hormona puede, según el receptor, producir efectos diferentes. Y en este caso, como el ejemplo que coloqué, opuestos, ¿no? Vasoconstricción o vasodilatación. En cuanto a la interacción hormona-receptor, es mencionar, bueno, la magnitud del efecto depende de, bueno, concentración de la hormona, es creo que bastante intuitivo. A mayor concentración, normalmente, aunque hay excepciones también, porque pasa a un cierto nivel, digamos, de saturación, etcétera. Pero en general, a mayor concentración, mayor efecto, ¿no? O sea, la magnitud del efecto depende de la concentración de la hormona, forma en que se presenta la hormona, si la hormona, por ejemplo, está libre o está unida a proteínas. Normalmente, en el caso de esto, de las hormonas, en general la porción libre es la que presenta los efectos más potentes. Si está unida, eventualmente el efecto es menor. O de repente determinadas hormonas que tienen, pasan por etapas de activación. Y ahí hay algunos cambios moleculares en la hormona que, bueno, hay una porción o una determinada forma que es más activa que otra. Bueno, entonces la forma en que se presenta la hormona. Número de receptores de la hormona, o sea, número de receptores en las células objetivo, órganos, tejidos para la hormona. Puede haber mucha hormona, pero si no hay receptores no va a tener tantos efectos. Y afinidad del receptor con la hormona. No todos los receptores tienen la misma afinidad a la hormona. Entonces acá era lo que había mencionado, un poco para diferenciar la acción de hormonas liposolubles, que como que dice ahí, tiene la acción es activación directa de genes, y ahí está representado. Acá es en la sangre, no sé si están viendo ahí el ratón, el láser. Está ahí representada que la hormona está siendo transportada en el capilar, ahí por una proteína de transporte. Recordemos, las hormonas liposolubles no viajan libres, sino tienen que ir unidas a proteínas. Ahí en la sangre, bueno, la hormona deja la sangre y ingresa a la célula. Puede ingresar porque es liposoluble, atraviesa la pared de la célula, atraviesa la pared del núcleo y se une a un receptor, y ese receptor, ese complejo hormona receptor, activa el ADN, o sea, determinados genes que a través del ARN mensajero sale y se une a un ribosoma, todo lo que es el proceso de síntesis de una nueva proteína. Bueno, y esa nueva proteína formada va a tener los efectos que la proteína produce, tanto en la célula o puede difundir hacia afuera e ir hacia otro sitio, etc. Entonces, sería la manera como actúan las hormonas liposolubles y, como dice ahí, mediante una activación directa de genes. A diferencia de las hormonas hidrosolubles, que como vemos aquí en este caso está viajando en la sangre sin unirse a transportadores,
viaja en forma libre, pero como no consigue atravesar la pared de la membrana lipídica, se une a un receptor en la membrana. Esa unión del receptor con la hormona, en este caso, activa una proteína. En este caso coloqué ahí, es el caso del sistema, o sea, mediante sistema de segundo mensajero. En este caso es el segundo mensajero, es el AMP cíclico. Entonces esa hormona receptor activa una proteína, que es la proteína G o globulina, la cual activa una enzima, que es la adenilato ciclase, que hace que el ATP se convierta o cambie en lo que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico es el que tiene una acción de segundo mensajero, a su vez hace que activa determinadas proteínas quinasas que forman a partir de ahí una reacción en cascada, que esto se amplifica. O sea, recordemos además que no es que haya una única hormona y receptor, sino que la hormona, varias moléculas de la hormona se une a varias moléculas de receptor, activan varias, cada hormona o unión hormona-receptor activa varias proteínas G, que a la vez activan varias adenilatoxiclases, se producen varios AMP cíclicos y esos AMP cíclicos llegan por una reacción en cascada que generan o se producen un montón de moléculas de proteína. Entonces todo eso es una amplificación en cascada de reacciones. Y bueno, sistemas de segundo mensajero hay varios. En la AMP cíclico hay un montón de hormonas que funcionan o trabajan de la insulina, hormona de crecimiento, etcétera, con el AMP cíclico como segundo mensajero. Pero también hay otros mecanismos de segundo mensajero como el calcio. El propio calcio actúa como segundo mensajero, inositol trifosfato también, diacilglicerol. O sea, hay otros sistemas de segundo mensajero que actúan de manera así muy similar al AMP cíclico. Para destacar es que estímulos humorales, neurales y hormonales pueden causar la secreción hormonal. O sea, ¿qué es lo que causa la secreción hormonal? Varias cosas. En este caso, por ejemplo, estímulos humorales sería, por ejemplo, el aumento de la glucosa en sangre causa que el páncreas secrete insulina. Eso sería un típico caso de estímulos humorales. Neurales sería una fibra nerviosa, por ejemplo, simpática, pregangliónica, estimula a la médula adrenal, a las suprarrenales, que secrete catecolaminas. O sea, eso sería a nivel de neural. O sea, una fibra nerviosa causa la secreción de una determinada hormona, en este caso las catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina, de la médula de la suprarrenal. Y en el caso mismo hormonal, es, por ejemplo, la glándula pituitaria o la hipófisis, secreta la hormona estimulante de la tiroides, o sea, una hormona que hace que la tiroides secrete T3 y T4, las hormonas tiroideas. O sea, una propia hormona tiene acción en una glándula endocrina que hace que esta glándula endocrina secrete hormonas. Entonces, distintos estímulos, reitero, humorales, neurales y hormonales pueden causar la secreción hormonal. ¿Qué otros o qué factores o de qué factores depende la concentración de hormonas en sangre? Tasa de producción y tasa de secreción de la hormona en la glándula endocrina, o sea, cuánto se produce y cuánto se secreta, obviamente, de la hormona. La tasa metabólica y de eliminación o excreción, o el clearance de la hormona, o sea, cuánto se remueve, cuánto se elimina. Se puede producir mucho, pero se elimina mucho, entonces la concentración no varía mucho. Se puede producir poco, pero se elimina muy poco y eventualmente aumenta. Bueno, todas las combinaciones posibles. Entonces, tanto de la tasa de producción como la tasa de eliminación. La cantidad de proteína de transporte para algunas hormonas,
algunas hormonas son transportadas por transportadores, en el caso de las hormonas lipídicas que deben ser transportadas por proteínas, y bueno, la cantidad de proteínas de transporte obviamente va a afectar, bueno, la concentración de hormona, porque reiteramos que cuando está unida, en general la opción es menor que cuando está libre, entonces, bueno, afecta la cantidad de hormona que está unida a proteínas o en forma libre. Y cambios en el volumen plasmático también, ¿no? La concentración está en función del volumen. De hecho, la concentración es cantidad de gramos o, bueno, la unidad que se elija. La cantidad en función del volumen total, eso es la concentración. Entonces, si hay cambios en el volumen plasmático, obviamente la concentración de la hormona va a estar afectada. Y bueno, y otra cantidad de factores que influyen en la concentración de hormonas en sangre. Esto lo mencioné y lo voy a recalcar cuando termine esta diapositiva. Es que esto presenta para cuando quienes trabajan en el sistema endocrino en general y particularmente con ejercicio, hay un montón de dificultades que hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer los análisis e interpretarlos, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchos factores que influyen en la concentración de hormonas en sangre. Y si esto no se tiene en cuenta, bueno, la interpretación obviamente puede ser incorrecta. Entonces, el sexo, hombre-mujer, y bueno, y también la actividad, ¿no? La actividad sexual afecta la producción y liberación hormonal también, ¿no? Bueno, pero en este caso me estaba refiriendo particularmente al sexo masculino-femenino, pero bueno, la actividad también. La edad, la diferencia, no sé, de estrógeno, progesterona, las hormonas sexuales, bien claro, pero todas en general, no es lo mismo cuando somos niños, hormonas de crecimiento, por ejemplo, jóvenes, adultos, adulto mayor, o sea, la edad. El estado nutricional, no me voy a detener en cada una si no nos alargamos, pero bueno, estado nutricional, estado de hidratación, hay las dichas hormonas del agua, la temperatura ambiental, el estado afectivo, si utilizo o no recursos ergogénicos o nutricionales, o permitidos o no permitidos, ¿no? Obviamente afecta también, y qué tipo de ellos. Condición hipovárica o hiperbárica, por ejemplo, si estoy en altura, o no sé si voy a hacer nado inmerso, y bueno, afecta. Horario del día, no es lo mismo la mañana, no sé, el mediodía, la tarde, la noche, hay ritmos circadianos de secreción de las hormonas. El tiempo del año, no es lo mismo en verano que en invierno. Por ejemplo, la tasa de hormona, no sé, tiroidea, si medimos en verano y si medimos en invierno, no es lo mismo. En los animales esto es más claro porque, bueno, nosotros humanos en invierno nos abrigamos, en verano nos desabrigamos, vivimos adentro, calefacción, etc. Los cambios de temperatura no afectan tanto. Pero imagínense, no sé, un perro que en verano que vive afuera y en invierno que sigue viviendo afuera. Obviamente la regulación y mantiene la misma temperatura interna. Bueno, ¿qué cosas ayudan o que pueda mantener una temperatura? Bueno, hay varias cosas, pero entre ellos la secreción hormonal, en este caso que estoy pensando para este ejemplo, es la secreción de hormona tiroidea. Los niveles de hormona tiroidea en verano e invierno no son los mismos. Nivel de entrenamiento, biodisponibilidad, o sea, en este caso, por ejemplo, si la hormona está, no sé, en forma libre o unida a proteínas, afecta su, etcétera, etcétera, etcétera. Esto enfatizo, o sea, esta menos esta diapositiva es para decir que si no se tienen en cuenta todas estas cosas, puedo tener una interpretación no adecuada de, bueno, determinados niveles hormonales en sangre. Bueno, y lo interpreto, no sé, esto se debe a, no sé, el nivel de entrenamiento, al ejercicio, ¿no? Y capaz que se debe a todos esos otros factores. Entonces, de ahí la importancia de tenerlos en cuenta y también la dificultad en esta área de estudio. Y esto es un poquito más de lo anterior, que no solamente todos esos factores que afectan
la concentración hormonal, sino también tener en cuenta que la respuesta hormonal, en este caso al ejercicio, varía de hormona a hormona. Hay hormonas que disminuyen, en este caso, si estoy mostrando ahí, estaría en este caso en el verde, ¿no? O sea, disminuye durante el ejercicio y después tiene un comportamiento como está ahí. Después aumenta, pasa a los niveles de lo que sería de reposo y después después vuelve a los niveles de reposo. Otras hormonas que tienen durante el ejercicio un efecto que, bueno, durante el ejercicio aumentan y en forma importante, después disminuyen y bajan los niveles, digamos, de reposo y recién después vuelve en un tiempo después, en horas, a sus niveles de reposo. Otras durante el ejercicio sí aumentan, pero tienen un aumento un poco más tardío y no aumentan tanto, pero después disminuyen y bajan los niveles de reposo y están varias horas para recién después volver a los niveles, digamos, de reposo. Esto simplemente lo estoy colocando acá para decir que, bueno, no solamente todos esos otros factores que mencionamos, sino también el propio ejercicio afecta de manera diferente a las hormonas y depende después, por ejemplo, si las medimos, cuándo las medimos. Las medimos inmediatamente después del ejercicio, podemos encontrar un cierto valor. Si la medimos de repente media hora después, eventualmente otro valor. Si lo medimos 2 horas después, otro valor. Entonces, hay que conocer eso y hay que muchas veces en los estudios de hormonas hay que medir no solo una vez sino varias, hacer el seguimiento para intentar saber lo que está sucediendo. Porque si no, puedo llegar a interpretaciones completamente equivocadas. No puedo decir, bueno, determinada hormona aumenta los niveles de concentración. Bueno, depende cuando estoy midiendo o disminuye. Bueno, es ahí que, bueno, la idea de mostrar este gráfico es eso, es decir, que hay que tener en cuenta no solamente esa cantidad enorme de factores de lo que depende la concentración hormonal, sino también en el caso del ejercicio que las distintas hormonas se ven afectadas de manera diferente. Entonces hay la necesidad de tener en cuenta esas cosas y en general los estudios hormonales requieren que las mediciones se hagan seguidas, ¿no? Durante varios momentos después, en este caso del ejercicio, además de considerar hora del día, etcétera, etcétera. O sea, estandarizar muy bien las mediciones. Estoy mirando la hora, veo que ya pasé los 30 minutos. Entonces, bueno, voy a dejar en este primer video por aquí y en el próximo vamos a también a modo de titulares retomar el tema de, bueno, mencionar órganos y glándulas endocrinas y las hormonas o ejemplos de hormonas que se secretan cada una de esas glándulas para recién después pasar a respuestas hormonal en el ejercicio y adaptaciones al entrenamiento. Así que estoy dejando por acá, estoy buscando el ratón para